Bienvenido a tu podcast Factor Mindset, Toolkits y Hacks. Descubre las claves para transformar tu mentalidad y desbloquear tu potencial. Te dejamos con nuestros anfitriones, Capitán Mario y Sensei Isma. Bienvenidos a este primer capítulo de el podcast Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con mi capitán Mario García. ¿Qué onda, capitán? ¿Cómo estás? Todo bien, mi querido Sensei Ismael Osornio. Muy feliz de arrancar este proyecto. Aparte de ser buenos amigos, siempre trabajar juntos ha sido algo productivo. Pues 25 años, Mario, ahora capitán. 25 años trabajando con gente, desarrollando habilidades tanto personales como gerenciales, empresariales, y pues aprovechando estos espacios para poder compartir con nuestros amigos, con la gente que nos escucha, herramientas y tips para poder ser una persona mucho más preparada en el ámbito profesional. Sí, fíjate que creo que el gran valor, y digo, de repente tuvimos suerte, ¿no? Como estando todavía incluso en la universidad, empezamos a desarrollar roles donde teníamos que tratar con muchísimas personas, Sí. Teníamos personas a nuestro cargo. Puedo decir que en aquel tiempo éramos unos irresponsables, responsables de mucha gente, Sí. pero fue un proceso de desarrollo, ¿no? Y nos ha tocado compartir en varias industrias, desde la educación, hasta ahora el desarrollo de empresarios, y muy interesante cuando platicábamos cómo se ha transformado nuestra manera de interactuar, de liderar, todo el conocimiento que se ha acumulado y cómo nuestras personalidades se han ido transformando o se han ido haciendo más robustas hasta ciertos sentidos. Pues fíjate que yo creo que para arrancar este primer capítulo, que bueno, para todos los que nos vayan a seguir, ya tenemos los primeros 100 capítulos. Entonces, bueno, no se van a librar tan fácilmente de nosotros. Y yo creo que para desarrollar las habilidades, para poder emprender, para poder arrancar un negocio o simplemente mejorar en tu vida profesional si trabajas para una empresa transnacional o una empresa tan sencillo como sea y quieres aspirar a puestos gerenciales, a puestos directivos. El primer tema es, pues, conócete a ti mismo, ¿no? En este gran cúmulo de información que tenemos en el mercado, de libros de desarrollo personal y pues tanta información que recibimos a través de redes sociales de los 6 tips para ser mejor empresario, las 6 herramientas más sencillas para poder crecer en tu empresa. Creo que nos tenemos que detener y tener muy claro quiénes somos. En este sentido, capitán, hablando de la cuestión de la autoconciencia y el autoconocimiento, para ti, ¿qué significa ser un líder autoconsciente? Cuando estás coachando, cuando tienes a tu coachee, cuando tienes a la persona que está buscando crecer en un negocio y le hablas de ser autoconsciente, ¿qué significa para ti? Bueno, fíjate que creo que esto tiene dos dimensiones muy importantes. Por un lado, la autoconciencia de quién eres desde un punto de vista de cuáles son tus valores más importantes, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus sueños, tus deseos, tus miedos. Entonces, todo esto tiene que ver desde el mundo interno, ¿no? Y por el otro lado, en el mundo externo, ¿quién eres? Y aquí es donde entra el papel de líder, ¿no? Entonces, de repente estás en una posición en donde tú dices, oye, pues vengo aquí arriba del Titanic y traigo una gorrita y me toca liderar a todas estas personas. Entonces, cuando tú coacheas a alguien desde esta óptica es, oye, ¿cuántas veces has hecho el ejercicio de conocer? Entonces, muchas veces, ahora sí que lideramos como nos levantamos de la cama, sin pensar.
Sí. Oye, en función de lo que soñaste. Para mí el autoconocimiento y la autoconciencia es este momento de apagar el modo zombie y decir, oye, todas estas cosas están involucradas en el programa. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas tu nivel de autoconciencia va a afectar directamente a la calidad de tus relaciones. Y al final de cuentas el liderazgo o la interacción laboral es un tema de relaciones. Y bueno, estás hablando de tener conciencia sobre tus principios, tus valores, desde dónde estás tomando decisiones, qué tanto te ha afectado la relación con el otro. En este aspecto, que yo coincido contigo, que pocas veces revisamos y tenemos pocas herramientas disponibles a la vista, aunque hay muchas, pero estamos más preocupados por los sistemas, por la competencia, más que para hacer una herramienta de autoconocimiento. En este aspecto, ¿de qué manera afecta al líder si no se conoce o no es autoconsciente, si no tiene conciencia de sí mismo? ¿Cuáles son esta relación liderazgo-autoconciencia? Bueno, creo que el primer paradigma más importante son tus posibilidades de crecimiento. La falta de autoconciencia va a limitar tu crecimiento. Oye, porque no ves hacia dónde tienes que trabajar o porque de repente decides con el hígado y no te das cuenta. Claro. Oye, porque de repente lideras desde un valor que no está acorde a la organización o la organización, esto es más terrible, la organización te plantea un valor en el cual en el fondo de tu corazón no estás de acuerdo, pero no te has dado cuenta. Y entonces te cuesta mucho trabajo desplegar los mensajes. Entonces, para mí tiene un tema de limitar y la otra tiene un tema de decidir poco eficientemente o en muchas veces equivocarte, ¿no? O sea, y es muy chistoso, esto lo hemos platicado. ¿Cuántas veces cuando ves hacia atrás dices, híjole, tenía que haber decidido de otra manera o no era el momento de decidir así o el mensaje era ese pero no era de esa forma? Oye, pero fíjate, estamos hablando de quién soy y quién soy es algo tan ambiguo porque soy el producto de mis condiciones materiales, soy el producto o soy en función de mis antecedentes laborales o personales, o soy mi capacidad, mi posibilidad de ser. Eh, ¿Cómo tú analizas cuando tú estás trabajando con alguien? ¿Lo haces en función de su historia o de su posibilidad de ser algo más? Y de las habilidades que se requieren en el entorno para ser alguien más. Bueno, definitivamente creo que tienes que tomar todo en cuenta. Evidentemente el punto, yo creo que más bien lo que tú estás preguntando es, el punto de partida tiene que ser entender todo lo que está puesto sobre la mesa, todos los cimientos, toda esta parte que viene de tu casa, de tus anteriores trabajos, de tus relaciones sociales, que de alguna manera aportaron. Y luego es este tema de hasta dónde quieres llegar o qué es lo que te estás planteando llegar cuando estás escuchando a alguien, pues siempre es esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y para qué vienes acá? Bueno, es que tengo estas situaciones, quisiera resolver, quisiera alcanzar este hito. Y entonces es, muy bien, generas conciencia del camino que hay que recorrer, dónde estás, y lo que vas a visualizar ahí es, muy bien, ahora qué hay que hacer. Digo, a mí me parece muy interesante, digo, aquí voy a retomar a nuestro primer autor del día, cómo Goleman plantea este tema de, bueno, nosotros nacimos con nuestro cerebro reptiliano y límbico, y luego cómo con el tiempo, el desarrollo y la evolución se desarrolla este tema de El neocórtex. del neocórtex. Entonces, oye, la parte emocional, la parte es una parte que hemos tenido desde siempre, y luego está esta parte racional. Entonces, oye, me queda claro que todo lo que construyes de alguna manera se instala en esos dos zonas, y yo creo que tú te has dado cuenta a través de tu convivencia con toda la gente que has escuchado, cómo hay gente que decide actuar siempre desde el razonamiento y cómo hay gente que actúa siempre desde la emoción. Y lo que dice Goleman es, hay que aprender a vivir entre esos dos mundos. Sí, claro.
controlar mis emociones y usar mis emociones a mi favor. Y entonces esto, controlar las emociones implica que tu parte racional viene acá y tus emociones a tu favor es, a veces cuando el miedo está ahí, necesitas que la emoción y el deseo te empujen más allá de lo que racionalmente a veces tu cabeza te dice, no, espérate, por allá no, no. Fíjate que retomando también otro autor que me parece como muy significativo, este libro que se llama El líder consciente, de John McKee. eh, este es el creador de la marca Whole Foods, ¿no? Del mercado consciente. Entonces también habla de esta capacidad que debemos tener nosotros de impactar no solamente en el otro, sino en el medio ambiente. Y creo que es sumamente importante también trabajar en el aspecto del conocimiento del entorno para saber quiénes somos en ese momento para el entorno. ¿Qué quiero decir? Que pues a lo mejor lo único que estamos enfocándonos normalmente es a ser más productivos, a salir al mercado y poder ser atractivos, y no estamos conscientes de el impacto que tiene el producto que estamos produciendo en el medio ambiente o en las personas, ¿no? Entonces también el autoconocimiento puede ser y la autoconciencia de saber que lo que estás haciendo tiene un impacto en el otro y que no es solamente ser altamente rentable, sino detenerte un poco y decir, bueno, ¿cuál es el fin último de mi trabajo? ¿Acumular más productos en un estante o realmente trabajar en función a productos duraderos, de largo plazo, que vayan en contra del marketing y del mercantilismo? En este caso, para ti, capitán, un líder autoconsciente, ¿qué debe liderar en su equipo? Bueno, ahí creo que el concepto que más me gusta, y digo, la manera en la que Simon Sinek aborda el tema de liderazgo es, tu trabajo es que los demás crezcan. Es este tema de empoderar. ¿Por qué? Porque al final del día, si nos vamos a la definición tal cual de líder, pues es alguien que está influyendo y trabajando y llevando algún destino a un grupo de personas, ¿no? O sea, destinadas a una tarea. Entonces, este tema de entender que en la medida que yo tengo esta capacidad, desde mis capacidades, de hacer que los demás se desarrollen, y a veces es dándoles libertad, a veces es aportando conocimiento, a veces es reencauzando el esfuerzo, a veces es inspirando, a veces es transmitiendo las creencias, digo, es este tema de qué poderoso es en los equipos, y tú te das cuenta cuando todo mundo está alineado en función de una creencia o de un valor, porque entonces avanzar en esa dirección es sencillo. Digo, más allá de lo justo o no justo o injusto, avanzar cuando todos están de acuerdo, quiere decir que tienes un liderazgo que influye y por otro lado has logrado comunicar, que ahí es otra habilidad muy importante del líder consciente, su nivel de comunicación, hacia un sentido. Entonces, para mí creo que es básico que seas muy consciente desde cómo tu tarea se alinea con tus valores y con lo que construiste. Entonces regresemos al ejemplo de Whole Foods, ¿no? De repente se plantean, dicen, bueno, vivimos en un mercado que nos ofrece todas estas cosas. Y entonces, ¿cuáles son los valores que ganan? Oye, más barato, oye, una presentación más sencilla de empaquetar, ¿verdad? Y entonces dices, híjole, pero esto produce todos estos problemas. Entonces, de repente te planteas desde el otro lado, oye, yo quiero ser una solución a todos estos dolores, oye, yo no creo en esto, o esto me molesta, pero entonces, ¿cómo logra convencer a una comunidad y sumar adeptos a su, ¿no? Y entonces, ¿cómo arranca Whole Foods? Y en lo que se va convirtiendo, y luego es muy interesante, digo,
Hay un caso que me tocó leer alguna vez en el IPADE, donde cuando Amazon compra Whole Foods, ¿no? Ujú. Y entonces cómo empiezan a luchar las dos culturas y cómo Amazon es la cultura de la automatización y la eficiencia, cuando estos cuates viven desde el cariño hacia las personas, la oportunidad a que en cada zona cada gerente podía gestionar. O sea, hay toda una filosofía. Entonces, dos tipos de liderazgos distintos. ¿Dónde estás? Al momento que los mezclas, ¿cuál es la filosofía? Oye, ¿las filosofías son compatibles? Y digo, de repente en el mundo empresarial pensamos que el rey o la carta que mata a todas es el dinero. Claro. Cuando de repente dices, híjole, qué valioso es cuando existe una opción que privilegia otra serie de cosas. Y entonces, ¿cuántas personas están dispuestas a alinearse con esa visión? El valor de liderar, oye, habrá para quién es importante el dinero, para quién es importante el Y concepto. entonces el ser un líder autoconsciente o consciente de sí mismo, no solamente, digo, aquí hablaste de varios temas muy interesantes. Una es que esté alineado tus principios y valores con los de la organización y al mismo tiempo, bueno, liderar con inspiración y trabajando en el desarrollo del otro. Aquí viene la parte del reclutamiento. Tú, si eres dueño de un negocio, pues cuando te estás en entrevistas de trabajo, ¿a qué te tienes que enfocar? Y cuando hay una joint venture o hay una situación de que vas a generar un partnership, ¿cómo haces para escoger desde tu autoconciencia este partner y este empleado que vaya en función o alineado a tus principios y valores? Fíjate, qué interesante pregunta, porque creo que el principal problema cuando trabajamos en contratar a alguien es que no somos conscientes desde dónde lo estamos contratando. Entonces, yo me pregunto y más bien te regreso a la pregunta normalmente cuando contratas a alguien, ¿qué es en lo primero en lo que piensas? Fíjate que digo, han pasado muchas etapas ahora que tengo un equipo de trabajo que yo decía de manera fortuita se ha ido alineando, pero inconscientemente vas tomando decisiones a veces en lo que te late, pero yo sí te puedo decir que nuestras entrevistas de trabajo han sido mucho más en función de lo que necesita la organización, en función de los principios y valores que tiene desde casa, qué tanto yo me identifico o se identifica esta persona con la organización. Hablamos también en función por ejemplo, para nosotros es mucho más importante en nuestra escala de valores la honestidad y la responsabilidad que la rentabilidad, ¿no? Entonces, preferimos personas que se pueden desarrollar a personas ya desarrolladas con un enfoque 100% mercantilista o enfocados hacia la productividad exclusivamente, ¿no? Porque, pues, lo que nos hemos dado cuenta es que en el largo plazo, una persona que no se identifica con la organización, y curiosamente, bueno, cuando estamos hablando de una organización, es una calcomanía de quién soy, pues termina yéndose por dinero, porque le ofrecieron en la empresa de enfrente más salario, ¿no? O más estímulos. Es que fíjate, tocaste un puño de temas. ¿Cuál es la respuesta que yo estaba buscando? Creo que es un foco, y digo, es una tendencia, es lo primero que queremos evaluar son las habilidades, los conocimientos, todo este tema duro, ¿no? Ajá. Entonces, oye, pues voy a contratar a alguien para X tarea. Con experiencia. ¿Cuál es todo el tema con esta tarea? Entonces, evidentemente, eso es importante. Pero luego viene esta parte que hoy haces muy bien, después de 25 años de experiencia, qué bueno que hemos avanzado. Pero entonces es súper importante entender quién es. Porque subir a tu barco a alguien que no está de acuerdo contigo tiene un costo. Oye, y creo que es valioso tener personas que no están de acuerdo contigo, pero
desde las ideas, pero imagínate en un valor trascendental como la honestidad o la justicia o el tema de qué tan importante es el dinero o el desarrollo o la comunidad. O sea, puede hacer un hoyo en la organización, que yo creo que le pasa a muchas organizaciones. Entonces, este rollo desde la autoconciencia es primero, ¿quién soy yo? ¿Quién es la organización? Y digo, normalmente cuando tú eres el emprendedor, eres el líder de un equipo, eres el director de la empresa, dependiendo de la posición que estés jugando, pero por lo menos hacia abajo de tu equipo se está permeando tu escala de valores. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué estoy dispuesto a subir? Una. ¿Qué necesito? Y ahora este tema que tocabas, ¿no? Cuando de repente te das cuenta que subes al Pirata Morgan, y entonces el Pirata Morgan, ¿en qué está la búsqueda? Y puede ser muy talentoso el Pirata Claro. Morgan, pues ¿dónde está el cofre con más dinero? ¿Necesariamente está bien o está mal? No, hay personalidades para todo, pero entonces híjole, probablemente es alguien que en tu barco o en tu equipo va a tener limitados su desarrollo porque siempre va a estar viendo o buscando el nuevo tesoro. Contrario a cuando construyes un equipo donde dices, es que lo que pasa es que me siento identificado con la causa de este equipo en el que estoy, ¿no? Con la causa de esta empresa. Usamos a Whole Foods o toda esta gente que... Patagonia, no sé si conoces. Sí, claro. Este tema que es de los, ¿cómo se llama? La ropa de acá, y toda la filosofía que hay detrás. Entonces, este tema de la autoconciencia, como para entrevistar a alguien y para subir a tu barco, es el paso 1, porque si no es, yo te compartía, ¿no? Compartimos nosotros pasado deportivo, sí. Y entonces como deportista te acostumbras a trabajar muy duro cuando estás buscando un objetivo, o sea, cierta disciplina. Entonces, de repente, la gente que no hace esfuerzo o que no tiene capacidad o sobremarcha te cuesta trabajo. Y entonces tú dices, pues bueno, si no tenemos nada que ver, pues ya nomás lo ves y dices, pues no le gusta el esfuerzo. Pero imagínate que es alguien que tienes a tu cargo y tú quieres que meta la sobremarcha y no la meta. Y tu manera de liderar es desde la sobremarcha. Híjole, qué difícil influir, y ahí, ¿no? Por ejemplo, y si es alguien pues tremendamente exitoso en la búsqueda del resultado y no concuerda con digamos, con este valor tuyo del esfuerzo, pero logra lo que tú le propusiste y tiene sus KPIs y analizas cómo va con respecto a sus metas y sus objetivos, y pues no tienes, pues ahora sí que ninguna tachecita, pero al final de cuentas no lo ves esforzado, lo ves como a medio gas, pero en los números te dice que pues todo está bien. ¿Qué hace el líder autoconsciente? ¿Tú qué harías cuando te encuentras a personas que no están alineadas, pero sí están provocando el resultado? Fíjate, es que aquí y qué gran pregunta, ¿qué necesita la organización? ¿Qué necesitas tú dentro de tu organización? Y digo, lo voy a poner un ejemplo muy burdo. Puedes tener al equipo de fútbol más disciplinado, pero si no tienes un delantero que la meta, pepinos. Estás frito. Esta anécdota que todos conocemos de Romario, que les dice, no, espérate, me vas a meter 10 minutos, voy a meter 2 goles y ya me voy porque tengo que irme al carnaval a Brasil. Desde el punto de vista disciplinario dices, está loco. Pero como es un cuate que tuvo la capacidad de entrar y en 10 minutos meter 2 goles y decir, ya hice lo que acordamos. Aunque también está Pep Guardiola, que tenía a Ronaldinho y a Ibrahimovic, y que al final dice, estas son personas tóxicas para el grupo, y prefiero ahora sí, la relación de vestidor antes que el resultado, resultadistas, ¿no? O sea, digo, está interesante, ¿no? Y es que aquí llegamos a una de las conclusiones importantes de esta charla. Nada es correcto o incorrecto o bien o mal, son estilos, ¿no? Oye, es que el estilo del Mister es de una manera, o el estilo de Guardiola es de otra manera,
Pero fíjate, son claros reflejos de cómo lideran desde su escala de valores. Claro. ¿Qué tiene el líder autoconsciente? Oye, el que va a meter goles te va a ayudar. Oye, el líder autoconsciente dices, ¿hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde me conviene esto dentro del equipo? ¿Cuál es el marco? ¿Cuáles son las negociaciones que tengo que hacer? ¿Cómo lo ayudo a conducirse en un entorno? ¿Y qué va a traer a mi equipo? Porque a lo mejor yo puedo hacerte más rápido, más fuerte, pero no puedo hacerte más habilidoso. Pero entonces la habilidad a lo mejor tú la vas a venir a perder al equipo, tú como miembro del equipo. Entonces esta conciencia de qué sí puedo sumar, hasta dónde puedes sumar, y la habilidad para establecer límites, es bien importante. Entonces, retomando este espectro tan amplio que tiene la autoconciencia, creo que una de las cosas también que están aquí por ponerse en el papel es el tema de tu habilidad para comunicar. Y entonces una cosa es que tú te puedas parar frente a un grupo y tirarte un rollo, pero oye, ¿cuánto de ese rollo se le queda? Oye, ¿y desde dónde está estructurado este rollo? Oye, y es potente en todo el equipo, oye, se tiene que reforzar, se tiene que comunicar en individual, y entonces esta conciencia de todo el trabajo que tienes que hacer para que tu equipo de 5, de 10, de 1, de 50, de 100 accione en una dirección, no puedes quedarte tan corto de decir, pues nada más lo que yo pienso es valioso, nada más mi manera de hacer es valioso. Entonces la autoconciencia también implica, y me regreso a Goleman, esta habilidad para decir, híjole, aquí no tengo poderes, o sea, tengo que racionalizarlo y desde mi miedo decir, necesito quien me dé poderes en este sentido, necesito traer un cuate así, pero que esté alineado en todas estas cosas. Y este entorno, digo, así. Ese es yo creo que el verdadero secreto. Tener claro desde dónde estás partiendo en tu toma de decisiones, si es desde el miedo, si es desde la escasez, si es desde la emoción, desde la carencia. Y en ese sentido, fíjate que, digo, hablando de Simon Sinek, ahorita hablaste de Daniel Goleman, McKee, de Whole Foods, te traigo otro libro sobre la mesa, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Yo lo odié, te soy sincero, cuando la primera vez que lo leí, porque se me hacía como hasta moralista, pero ahora que estaba trabajando para el capítulo, me doy cuenta de lo brillante que es esta serie de hábitos. Y bueno, él propone 7, pero hablando de hábitos y que para ti y para mí creo que es la plataforma para hacer cualquier cosa, que son los hábitos. Ser autoconsciente es tener claro que tus hábitos te van a llevar a un destino X. En este sentido, Stephen Covey habla del primer hábito que se llama la proactividad. Y para ser proactivo, tú necesitas tener claro cuáles son las ausencias que están a tu alrededor. Porque alguien que no es proactivo, que es reactivo, entonces solamente se la pasa quejando. Ser autoconsciente es saber que tú eres responsable del 100% de las decisiones en tu vida y del resultado. Para ti, el hábito en un líder autoconsciente es necesario, es trascendental, ¿y por qué? No, a ver, el mejor ejemplo que se me ocurre es la típica ilustración del cuate que va poniendo ladrillitos y de repente está la muralla china, ¿no? O rocas. Una parte muy importante que tiene o que normalmente un líder autoconsciente tiene es: mis acciones construyen. ¿Sí? Entonces, oye, es un hábito, poner el ejemplo, es un hábito dar retroalimentación, es un hábito practicar la escucha activa, es un hábito. Entonces, cuando tú haces la suma de todo, si tú pones todos los días en la mesa este tipo de cosas, o cuando se presenta la situación donde tienes que ir por esa herramienta y tu hábito es
esto es lo que toca hacer. Evidentemente, el tema se potencia y digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo tengo muy claro el ejemplo de la natación, que pues, yo era una piedra cuando empecé en el triatlón, o sea, me aventaban al agua y me acuerdo cuando cruzar la alberca era una proeza, y de repente dices, pues bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues ir mañana. Oye, pues mañana sigo siendo malo, pero quiero ir allá, ¿no? Y hoy, oye, hoy puedo nadar mucha distancia, soy lento, pero puedo nadar una distancia considerable, lo suficiente para hacer un Ironman. Pero entonces es el valor del hábito, es ir a la alberca todos los días y un día aprendí de técnica, un día aprendí a respirar, un día aprendí con cuáles músculos tenía que hacer más fuerza y eso me permite tener un mejor desempeño que el que tenía. Oye, ¿cuánto potencial de desarrollo hay? Todavía hay, ¿no? Chango viejo sí aprende maroma nueva. Fíjate que, entonces, digo, tomando tu tema, porque hay mucha gente que dice, es que yo no soy así, yo soy intolerante, fíjate que de pequeño a mí me hicieron una persona impaciente y no soy tolerante. Fíjate que mi anterior trabajo me enseñó a trabajar bajo presión y tengo problemas de digestivos. Tú lo que me estás diciendo es que cuando tú repites ciertas acciones de manera programada y sistemática, te conviertes o eres una nueva persona. Entonces no somos lo que creemos que somos o podemos ser lo que queramos ser. Ya te pusiste muy profundo, Mayelo, pero mira, lo que sí creo es que vivimos en un proceso de construcción constante. Y digo, normalmente, y digo hoy, hay mucha gente que salta de la universidad a emprender por el nivel de estimulación que tiene la raza y todos los negocios que están flotando. Dices, híjole, saltas de la universidad a emprender. A lo mejor a nosotros nos tocó recorrer Sí. algunas empresas primero, antes de emprender. Pero lo que sí creo es que hacer te va convirtiendo en, o sea, es un tema de construir. Y hacer con consistencia, que es otra cosa, eventualmente, me acuerdo alguna vez que estábamos dando alguna charla que tú hablabas sobre la predictibilidad. Te vuelve una persona, y digo, cuando eres un líder, Debe ser predecible. O sea, no puede ser, güey, cómo se levantó ahora este cuate de la cama y qué va a sacar ahora del sombrero del mago, sino es esta parte que con el tiempo es, bueno, pues este es un cuate que es así, 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 y esto nos puede conducir hacia este lado, y a la persona que está liderando le da certeza. Digo, yo aquí veo algo también muy importante que tú ponías, y es el tema de aprender a ser empático. Y entonces cuando tú construyes un hábito, cuando tú construyes un comportamiento, cuando tú tienes un desplazamiento de un punto A a un punto B, cuando tú tienes que liderar a alguien que está en esa circunstancia, te permite ser empático el hecho de haber construido el hábito, porque te das cuenta que todo es un proceso. Y entonces es descalificar o presionar de más a alguien por falta de decir, híjole, esto fue un hábito que a mí me tomó construirlo y pasé por estas etapas. Entonces la autoconciencia está en, oye, ¿quién eres hoy? Oye, Ismael, ¿quién eres hoy? Hay 25 años de proceso, ¿no? O sea, ya no eres aquel muchacho con esta energía y con esta visión de ciertas cosas. Oye, pues ahora queremos todos pensar que eres una persona más sabia, y la sabiduría se ha acumulado a través del tiempo, y esa sabiduría te permite ser empático con los demás. Entonces hay una serie de valores, de habilidades, actitudes que debe tener cualquier persona para poder crecer a todos los niveles, y la apuesta sería tener estos valores meta o estas habilidades meta y trabajar en función o desdoblarme en conciencia para despertar o vivir o encarnar estos valores meta, o tratar de trabajar con las herramientas y con las habilidades que ya tengo el día de hoy
para poder hacer el negocio o trabajar lo mejor posible con las herramientas que actualmente tengo. Ese sería una encrucijada que normalmente muchos de los emprendedores que nos ha tocado, cuando quieren hablar desde su historia, que ya en otros trabajos ya lo hacían de determinada forma y que le dices, bueno, pues sí, pero es que el caminito ya está trazado y es por aquí. ¿Tú qué pensarías en este aspecto? ¿Trabajar en función de los metavalores, de las habilidades que hay que construir como emprendedor, o desarrollar y maximizar los talentos y virtudes que tenemos y que hemos acumulado en el tiempo? Otra vez, y digo, ya me has puesto en respuestas donde es que tienes que hacer las dos cosas. Ok. Evidentemente, nadie puede trabajar o usar un recurso que no tiene. Entonces, tú hoy no puedes hablar ruso porque es algo que no sabes hacer. Oye, pero puedes aprender a hablar ruso. Oye, ¿y qué implica aprender a hablar ruso? ¿Y para qué quieres aprender a hablar ruso? Y entonces ahí está, ¿no? Oye, es que fíjate que descubrí que en mi modelo de negocio, el mayor nicho está en Rusia, pues tienes que hablar ruso. Oye, no, pero soy malísimo para los idiomas, pero tu modelo de negocio, entonces te aseguro que si el modelo de negocio es lo suficientemente motivante, te mueve, está alineado con ciertas cosas, vas a aprender a hablar ruso. Oye, si no estás tan cierto, andabas explorando, el primer obstáculo de quien no eres, dices, no, hombre, y me tengo que convertir en es más, hasta me tengo que poner un gorro acá, ¿no? A mí me gusta lucir mi cabellera, no, cabrón, no es lo mío. Entonces, es de los dos extremos, ¿no? Que aquí me gustaría tocar esta parte, como tú la planteaste, vamos a generar la primer lista de, oye, a ver, en el liderazgo autoconsciente, que es crucial que cuando tú estás en este punto de partida, que pongas sobre la mesa. Bueno, punto 1, la comprensión profunda de ti mismo. Valores, debilidades, carencias, fortalezas. Punto 2, gestión eficaz de tus emociones. Liderar implica que el cerebro reptiliano y el límbico interactúen con el neocórtex de manera eficiente. ¿Sí? Oye, mejorar las relaciones interpersonales. Si vas a liderar el tema de tener claro cómo tus relaciones interpersonales. No puedes ser un ermitaño, güey. O bueno, hay pocos líderes que son desde ahí, pero normalmente en el mundo empresarial, oye, es un tema de relaciones. ¿Cómo es tu nivel de comunicación? Y el enfoque es, tienes que aprender a comunicarte clara y efectivamente, ¿no? La importancia del desarrollo de potencial sería el punto 5. Oye, desarrolla tú tu potencial, y esta implica la comunicación, pero el desarrollo de potencial de las personas con las que vas a trabajar. Y este es el punto que más me gusta, el punto 6, el liderazgo auténtico. ¿Cuántas veces te has topado figurines que dices, no le creo nada, ¿no? Y entonces es porque el cuate está tratando de transmitir un mensaje desde donde no es. Pero entonces poder ser, y poder ser efectivamente, implica un nivel de autoconciencia importante. Entonces estos 6 puntos, digo, creo que son muy importantes, que son temas que un líder autoconsciente debe tener sobre la mesa. Fíjate que este último punto, con por qué creo lo que creo, desde dónde parten mis creencias, digo, yo sumaría esta parte de un líder autoconsciente tiene que identificar sus patrones y sesgos cognitivos. Su sistema de creencia, ponerlo sobre la mesa y decir, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué esta persona que no es esforzada no es trabajadora? Porque asocias que es una persona que no suda la camiseta, significa que no ama su organización o su equipo, ¿no? ¿Desde dónde partes? Para que tengas como mucho más claridad de no tomar las cosas a nivel personal.
sino y también llegar a un punto donde ver el problema del otro como una área de oportunidad y no como un obstáculo dentro de la organización. Porque también es interesantísimo que hay personas que contratamos en nuestra organización y que son líderes en potencia, que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Digo, ¿cuántas veces le dijimos a muchas personas que desarrollábamos, que creíamos más en ellos que en ellos mismos? Porque veíamos en ellos ciertas condiciones que desdoblándolas iban a poder ser resolutivos en ciertos temas y que ellos ni siquiera se daban cuenta que tenían ese potencial, ¿no? Y que a lo mejor vas agarrando un poquito de experiencia y colmillo y dices, esta persona sí trae, nada más no ha podido desdoblar todo este potencial. Entonces, todos estos sesgos cognitivos, también tener muy claro cuáles son tus condiciones materiales, fuiste un hijo querido, ¿no? Hijo de madre soltera, tuviste la oportunidad de estudiar en colegio o en escuela pública, te tocó trabajar desde pequeño o a lo mejor fuiste consentido y te sentabas a jugar en la consola y luego hacer tarea. Después, digo, nosotros yo creo que hablamos desde el privilegio porque desde muy jóvenes nos ha tocado, alguien ha creído en nosotros y nos pusieron desde muy chamacos a liderar equipos de personas que nos doblaban la edad, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, cuando tienes una autoestima correcto, pues entonces, pues te sientes capaz de decirle a una persona a los 25 años de edad, 22 años de edad, que tiene 50, te me cuadras o te vas, ¿no? Que fíjate, más allá de te me cuadras, porque eso estaba medio duro y digo, sí vivimos, creo, ese primer liderazgo que tuvimos en el TEC de Monterrey, muy claro, pero lo vivíamos más bien como para allá hay que ir y no te detenías a preguntarte. Porque estábamos orientados hacia el resultado o hacia el objetivo. Hacia el concepto que en su momento nosotros desarrollamos, yo creo. Digo, estábamos en una etapa medio nebulosa al inicio, pero luego la tendencia tiene que ser en esta dirección y como que fuimos unos buenos ejecutores. Pero mira, qué bueno que retomas esta parte. El ejercicio que creo que puede ser muy valioso para la audiencia es, vamos platicando un poco del recorrido que tuvimos nosotros en la parte de los liderazgos con los que nos tocó interactuar, ¿no? Y entonces, porque eso también te aporta como líder. Entonces, si pensamos en un personaje al que mandamos saludo con mucho cariño al doctor Ramos, hoy lo veo desde donde hoy profesionalmente estamos y todo lo que cosas, digo, es un líder espectacular, ¿no? O sea, el doctor Ramos nos enseñó a crear programas deportivos, nos dio recursos, por otro lado estuvo cerca, sus mentorías en los chilaquiles eran espectaculares. Por otro lado, un cuate capaz de gestionar las relaciones hacia la rectoría y hacia acá. Oye, por otro lado, un cuate muy claro de cuáles eran los límites. ¿Cuántas veces también de otro querido amigo, oye, es que hay que decirle a Chema que este es el marco, ¿no? En el que hay que desarrollarse. Entonces, cuando yo al doctor Ramos, digo, ¿cómo me enseñó y cómo imprimió cosas en mí? Y digo, hablábamos de frases hasta cuando le tenías que dar gracias a alguien, te obligaba a agotar las posibilidades y decir, a ver, ¿estás seguro que no tiene posibilidades de desarrollo? Entonces, cuando veo todas las lecciones, parece muy interesante. ¿Y tú crees que estaba el maestro se presenta cuando el alumno está preparado? ¿Tú crees que, digo, ahora que haces consciente este liderazgo, no éramos tan conscientes de todas estas capacidades que podía tener otro en influir en nuestra vida y en la vida profesional? Pero ¿tú crees que era de igual forma asimilado por otros miembros de la organización? ¿O simplemente era lo que necesitaba? Y estoy hablando desde el punto de vista existencialista, que pues cada etapa tiene a su líder esperándote, ¿no? Fíjate que yo creo que
todo te suma, o sea, todo eventualmente es como el cuarto de los tiliches. Todo va al cuarto de los tiliches hasta que un día dices, como que necesito y alguna vez, y entonces vas al cuarto de los tiliches y está. Y entonces de repente un tiliche se convierte en algo muy útil. Entonces, yo creo que maestros a lo largo de nuestra vida, mentores a lo largo de nuestra vida, hemos recorrido muchos. Ajá. Pero a veces está en el cuarto de los tiliches. Oye, de repente conforme tus responsabilidades se van elevando, pues de repente dices, como que esto ya lo había visto. Y entonces vas al cuarto de los tiliches y lo ves. Y digo, hay gente, vamos a decir, lo mejor que te puede pasar es pedir por Amazon. Es decir, necesito estabilidad. Claro. Tuc, 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 llega y te llega el mentor. Pero creo que hay mucha gente que construyó a lo largo de tu vida que está en el cuarto de los tiliches y que luego deshace. Entonces, bueno, parte de las herramientas, hablemos de las herramientas que necesita un líder consciente para poder llegar a tener esta toma de conciencia. ¿Cuáles serían 5 o 6 herramientas que necesita sí o sí un líder para empezar a tener conciencia de sí mismo? ¿Qué herramientas tú puedes recomendarle? Digamos, hablando ya de los toolkits. Ok, fíjate. Creo que el primer punto que vamos a tocar ahí es necesitas saber tu punto de partida, dónde estás hoy. Y eso va a haber una serie de ejercicios introspectivos o de test. A mí me parece algo muy potente una evaluación 360. Oye, Sí. ¿qué significa una evaluación 360? Si lo veo desde el punto de liderazgo es las personas que están arriba de la organización o que tienen un mejor resultado en tu industria, o sea, es cómo me ven. Oye, mis pares y la gente que está. Oye, eso te va a dar, es muy chistoso, ¿no? Como a veces no nos damos cuenta de todo lo que proyectamos, entonces eso te da un baño de conciencia de todo esto, el entorno observa de mí, lo que tú decías, pues, las potencialidades y las fallas y los ángulos que a veces tienes oscuros, ¿no? Oye, el tema de ejercicios de introspección como escribir un diario, o sea, algo tan simple, y digo, a lo mejor ahorita nos vas a compartir tú alguna herramienta más académica, pero yo, escribir un diario, poner en papel, o sea, el proceso cognitivo de esta idea, y escribo, y todos los días escribo, y entonces me doy cuenta que esta idea se repite, y te genera un nivel de conciencia bien potente. Entonces es, oye, voy a empezar a trabajar en este proyecto y voy a empezar a escribir sobre quién soy, sobre lo que viví hoy, sobre lo que quiero y por qué lo quiero. Pero entonces, traer de la mente al papel te va a generar conciencia de muchas cosas. Entonces, todo eso presenta el journal y por ahí ahorita lo busco, pero hay una serie de test que se van. Creo que Simon Sinek tiene este instituto del por qué, está súper padre, y tiene todo un ejercicio, y ahí los invito a que se claven con este cuate, donde desdobla todo el origen de tus valores y te hace llegar a tus valores más importantes. Y al final de cuentas, los valores eje te hacen decidir una serie de cosas en tu vida. Pero entonces haces ejercicios desde tu infancia, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tus amigos, desde tu etapa de la vida. Y entonces, y ahora vas a quitar estos, y ahora vas a quitar estos. Y entonces llega un punto en donde tú dices, los valores rectores son estos. Y digo, muy chistoso cuando alguien se sorprende de un valor que no tenía tan claro, porque dices, híjole, tu nivel de autoconciencia, ¿dónde estaba? Y como gente dice, tengo clarísimo que soy Esteban. Entonces, una herramienta como esta de Simon Sinek está buenísimo. Te permite desde dentro. Un 360 te permite desde fuera. Y un diario te permite desde dónde estoy y a dónde voy, o sea, te permite una visión más transformadora. Fíjate que yo sumaría la parte del mindfulness y el deporte. Claro. Estar contigo todos los días y entender cómo
cómo suceden tus pensamientos, cómo recorren los pensamientos tu mente, y hacer consciente de cómo este changuito que está acá arriba está hable y hable y hable y hable, y hablando de manera negativa, hablando de manera prejuiciosa, y empezarlos a callar y darte cuenta en la profundidad de tu ser quién eres, es fundamental el mindfulness. O una actividad que tenga que ver con fines espirituales, como la oración, como la meditación, para mí es sumamente importante para la toma de autoconciencia. Y finalmente, y además el deporte de alto rendimiento. Para los que no les gusta el deporte y estén tratando de encontrarse quiénes son, para mí es fundamental hacer cualquier actividad física que lleve al límite el campo de posibilidades físicas. Para mí el hecho de saber cuáles son tus límites físicos, y ahora con varios kilos de más y ya con algunas lesiones mal trabajadas, pues me doy cuenta de que para mí es importantísimo conocer ahora mis límites, ¿no? Que algunos amigos ya se infartan, ¿no? Estamos en la edad donde los infartos son fulminantes, y entonces saber cuáles son tus límites, cuáles son tus límites cardiovasculares, de fuerza, de resistencia, en qué momento, por ejemplo, cuando estás corriendo tu carrera de 5, de 10, medio maratón o Ironman, cómo empieza a jugar tu cabeza contigo, y entonces dices, ay, güey, yo me creía fuerte y ahora todos los pensamientos me dicen qué estoy haciendo aquí, para qué estoy llevando mi vida al límite. Entonces, para mí el deporte es un elemento fundamental para hacernos autoconscientes, tanto a nivel físico como mental. Fíjate, me gustaría acotar. Yo les planteé a lo mejor herramientas de arranque. Todo lo que comentaste ahorita es precisamente una herramienta de proceso. O sea, lo voy a llevar al punto donde ya decidiste entrar a este mundo de la autoconciencia. Entonces tengo que darme cuenta dónde estoy, y entonces cómo construyo espacios donde genero mi autoconciencia. Y este tema del deporte, digo, tú y yo lo vivimos muchísimo tiempo. Oye, este tema del mindfulness que te encanta, es, oye, pues, aprender a callar al entorno y decir, tengo que escuchar lo que hay dentro, tengo que, este tema súper valioso. Y entonces yo te diría, si lo dibujamos en este proceso, ¿cuál es el resultado final o hacia dónde vas? Digo, porque si lo ponemos en un proceso de coaching, al final del día, cuando alguien se acerca a ti, está en un estado A y él te expresa su aspiración de ir hacia un estado B. Entonces, ¿qué nos dices? También tú que has vivido muchos procesos de coaching, ¿cómo verías tú el estado final o el primer resultado de alguien que ya logró atravesar un proceso de autoconciencia? Fíjate que es muy gratificante para todos el hecho de saber que cualquier cosa que te propongas, teniendo método, sistema, conciencia, te puede llevar, no necesariamente a donde tú querías, pero sí te puede llevar a un lugar mejor. En este sentido, el ser autoconsciente, a dónde quieres llegar y cuáles son tus límites en este momento como profesional. Digo, yo te platicaba antes de que iniciáramos la grabación de este capítulo, pues que de repente yo sufro del síndrome del impostor. O sea, como que dices, híjole, ¿cómo voy a hablar de estos temas si tengo tantos huecos personales, tantas cosas que tengo que trabajar? Pero al mismo tiempo tengo esta necesidad de poder transmitir una vivencia, una idea, las ganas de poder ayudar a alguien a pasar del lado A al lado B, de poder decirle que
con un sistema, con un método, puede ayudarlo a tener una vida mucho más satisfactoria, mucho más plena, mucho más consciente, mucho más eh, eh, felizmente vivida desde la gratitud, ¿no? Entonces, yo creo que lo que planteas en este momento, yo creo que el que alguien pueda desdoblar esta capacidad de poder eh, llegar a otro punto no es tan sencillo si lo haces solo. Para mí es fundamental vivir en comunidad, tener tu tribu, tener tu mentor, que hablando de más herramientas, es fundamental que todos atravesemos por un proceso de terapia, un proceso de coaching, un proceso de mentoring, tener el método de casos que es tan famoso, el IPADE, donde a través de un grupo y de rebotar ideas y de compartir experiencias, tomas conciencia de la realidad o el entorno empresarial. Entonces, algo fundamental es el otro. Totalmente, digo, al final del día, todo el desarrollo tiene ¿cómo se llama? Tiene la relatividad del entorno en el que estás o para lo que lo necesitas, ¿no? Entonces, ¿te desarrollaste mucho o poco? Bueno, dependiendo del entorno en el que estás. Claro. Hay a quien le alcanza con el 1 y con el 2, y hay quien llega al 10 y todavía no alcanza por el entorno en el que está. Somos producto de las personas con las que nos llevamos todos los días. Este famoso tema y digo, hack, analiza las personas, las 5 personas con las que más compartes tiempo, porque de repente dices, no, bueno, a la que más quiero es a mi mamá, pero la visito cada mes, o no es con la que compartes más tiempo, mi amigo. No, las 5 personas con las que compartes más tiempo. Y puede ser gente de tu oficina, que ya eso te dice mucho de que estás invirtiendo el tiempo. Puede ser un amigo, puede ser tu pareja o no. Y entonces dices, híjole, ese entorno de alguna manera son las personas con las que yo libremente decidí asociarme. Sí. Y entonces dice mucho de ti. Entonces, por ejemplo, formar parte de equipos deportivos, asociaciones civiles, cámaras de comercio, organizaciones que estén o de cursos o talleres de habilidades que quieras desarrollar es fundamental para la autoconciencia. Fíjate, lo voy a dividir en 2 partes. Primero, tienes que ser consciente de que no sabes todo. Y digo, ¿cuántas personas te has cruzado en la vida que dices, siente que ya se la sabe todas, tiene la taza llena? ¿Y qué pasa con alguien así? Te lo encuentras 5, 6, 10 años después y dices, sigue el desarrollo se acaba. Pero entonces es esta parte de tengo que saber que no sé. Pero luego la segunda parte es ¿qué necesito saber para dónde quiero ir? Y entonces, digo, este tema, ¿quieres hacer un triatlón? Oye, no, sí, me gusta correr y me gusta la bici. Oye, pero ¿sabes nadar? No, no sé. Pues tienes que aprender. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Fíjate que en ese sentido tú tienes muchos amigos, digo, hablando de la autoconciencia y del desarrollo, hay atletas, personas que no necesitan un equipo para hacer un Ironman, o es indispensable tener un equipo para hacer un Ironman. Bueno, es una gran pregunta, porque sí tengo ejemplos. Tengo un muy buen amigo en común, Edgar Montalvo, sí. ¿Conoces? Ese es el rey de la soledad. Tiene su pain cave en su casa, se sube al rodillo, se sube a su banda. El otro día coincidimos en el gimnasio. Y dices, y es espectacular, es el rey de la medición del azúcar, la medición del pulso. Tiene un objetivo muy claro, y entonces el cuate trabaja desde su soledad en ese tema. Oye, creo que Edgar es un caso excepcional. Si yo me voy al común denominador de los que de manera amateur hacemos esto, claro que hay ratos de soledad, porque la soledad la tienes que entrenar. Pero la diferencia que te hace la tribu es cuando estás cansado,
Si estás solo, lo más fácil es descansar. Si estás en medio de un grupo que sabes que de alguna manera te está esperando, te hace poner un pie debajo de la cama. Y siempre el grupo te va a traer esta retroalimentación de vas muy bien, de hoy te vi más fuerte, de cómo te ayudo. Entonces, son estas dos variables. Oye, para mí Edgar es un garbanzo de a libra y ejerce su labor profesional y todo desde un espectro. Es un cuate ejemplar. Saludos, muy buen Edgar. Pero sí creo que vamos a un tema es, si tú hoy estás emprendiendo, necesitas rodearte de una comunidad que cuando estés cansado te ayude, que cuando necesites un recurso te lo acerque. Entonces, conocer si tienes esta habilidad o no. O sea, lo peor que te puede pasar es que seas un cuate que no tiene este superpoder y decidas ser Edgar. Porque cuando te sientes cansado, lo más probable es que te vas a ir a tapar a tu cama, te duermes y ya dices, no sabes que el Ironman es una locura. Entonces, como que esta es otra analogía que me gusta, ¿no? Oye, existen muchas rutas para subir al Everest. Y entonces de repente ves gente que dice, es que este ya subió el Everest y dices, manches, sí se ve medio de chocolate. Digo, ningún cuate que suba el Everest es de chocolate, pero lo que te das cuenta es que sube. Y luego de repente dices, es que hay mucha gente que se muere. Oye, pues hay niveles de dificultad. Un nivel de autoconciencia es elegir la dificultad y las condiciones en las que vas a ejecutar, ¿no? Oye, pues un equipo donde la gente te apoya, donde el nivel se parece o es un poco mayor, o, oye, ya eres un atleta consumado y quieres llegar directo a competir, pues es otro el equipo que necesitas. Oye, ¿quieres ir a cotorrear de vez en cuando y que se te baje la panza? Es otro equipo. Yo alguna vez tuvimos esta conversación me acuerdo cuando yo hice mi primer Ironman, que tú me traías asado, ya hazlo, güey, ya súbete, y yo no estoy listo, no estoy listo. Y yo te decía, es que no quiero, no quiero hacer un Ironman, quiero ser un Ironman, que era diferente, ¿no? Este tema de verdad hacer las cosas para poder estar ahí. Y no es el tiempo, es todo lo que construyes atrás, es la disciplina. A mí, eso me lo da el grupo, ¿no? Es un nivel de autoconciencia de decir, yo necesito estas cosas. Y digo, me considero bueno para estar solo, me gusta rodar muchas horas, nadar es árido, muchos de los días de la semana nado solo, pero a la vez sé que lo que me regresa cuando las pilas se me están yendo, cuando la motivación, es el grupo. Y es un gran efecto cuando tú estás liderando y piensa en ejemplos de líderes a lo largo de tu trayectoria profesional. El que lidera solo desde la cima, sin tomar en cuenta, es muy difícil. Y digo, es una organización y de repente ves procesos psíquicos, mentales bien complejos en alguien que está solo allá, congelándose en la cima. Sí, con temor, con asumiendo roles que no es y tiene que figurar fortaleza y templanza, aunque por dentro esté muerto de miedo y no le gusta relacionarse a niveles profundos con el otro, o no mostrando debilidad ante un empleado, ¿no? Exacto, y digo, es como a lo mejor el líder, no que sé qué tanto de la vieja guardia y la nueva guardia y todo, pero yo lo que sí creo que es un gran activo de estos tiempos es que se promueve mucho más este tema de la interacción, del liderazgo, desde inspirar, desde influir, desde a veces prestarle a otro el volante, y digo, te requiere un nivel de autoconciencia bien importante, y yo regreso al tema de los emprendedores, cuando tú emprendes, en la medida que estás consciente de todas estas cosas, tu vida va a ser, vas a subir el Everest, probablemente sí o sí, nada más, pues hay quien se muere subiendo el Everest porque está por un lado donde no traía para subir, claro. Y hay quien logra subir y digo, pues a lo mejor contrata a sus sherpas y todo, y pues lo que se tiene que preocupar es por físicamente cumplir con lo suficiente para poder estar unos segundos en la cima y luego bajarse, pero luego baja y te dice, pues yo ya subí el Everest y tú unas. Fíjate que digo, tratando de ir cerrando todo esto que hemos dado como muchos hacks y
y herramientas para todos nuestros amigos. ¿Qué cosas crees que son importantísimas desarrollar para la toma de conciencia? Si me dices, digo, ya hemos hablado que no vamos a hacer el típico podcast de los 5 puntos más importantes, sí, no, para crear, pero desde un punto de vista sencillo, menos meta, más al grano, ¿por dónde empezar a ser más autoconsciente? Tus valores. Necesitas hacer un ejercicio de tener claridad de tus valores. Sí. Muy importante. 2. Tu inventario de habilidades blandas, cómo me comunico, soy empático, todo eso es como un FODA personal. Como un FODA personal. Entonces, tus valores, tus habilidades, y a lo mejor yo lo llevaría a un tema de cómo mis proyectos son compatibles con estas cosas. Y entonces vas a llegar a 2 conclusiones. O necesito ir a traer más, o tengo para avanzar. Y digo, ir a traer más es avanzar. Entonces, oye, ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿Y a dónde vas? Para mí ese es el hack. Fíjate que aunado a esto, me gustaría también el hecho de estar cuestionándonos constantemente los para qués y los por qués. Hablando de Simon Sinek, y todo empieza con un por qué o un para qué. Yo creo que un hack fácil y rápido es cuestiónate todo. Oye, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué aventurarme? Y aquí a toda la audiencia que nos ve, ¿para qué aventurarnos a que nos estén bulleando no, y nos critiquen toda esta serie de conversaciones? ¿Para qué? ¿No? ¿Y por qué? En lugar de que simplemente actuar y solamente ejecutar, que también estamos viviendo en un mundo donde se premia mucho los hacedores, ¿no? Y creo que los hacedores son importantes, pero si no hay una pausa y decir, ok, ¿para qué y por qué? Creo que hoy más que nunca muchas personas van a coincidir con nosotros, la salud emocional es importantísima, y entonces te puedes pasar y le pasa a mucha gente de otra generación más arriba de nosotros, que era el deber ser, y no se cuestionaba nunca más que, bueno, pues es que mi figura es ser proveedor, mi figura es, soy lo que hago, eso es algo muy natural. Cuando te preguntan, y pregunta todo el tiempo, ¿quién crees que soy? La mayoría no puede dar el siguiente paso si no es en función a la relación. Soy madre, soy padre, soy hermano, soy gerente, soy director. Te explicas desde afuera. Desde afuera. Entonces, el para qué y el por qué, y sí o sí, forma parte de un grupo o de una tribu. Ese para mí son los hacks más rápidos y más importantes. No importa que te equivoques en un principio de la organización, la búsqueda de estar constantemente con personas que te puedan aportar, gente que quiera crecer, que quiera seguir desdoblando su potencial, es fundamental. Sí, y yo abonaría, y creo que sin querer definiste ese paradigma, que es importante, vivimos en el tiempo en el que hay mucho más recursos accesibles. O sea, esta rigidez que existía de, eres el proveedor, este es el marco, no puedes salirte de este marco. Hoy el tema es que puede ser un chorro de cosas porque hay un chorro de recursos. Entonces es este tema de la autoconciencia implica un ejercicio muy profundo hacia dónde quiero ir. Entonces aquí, y una parte que
y a mí nos gusta mucho este tema de explorar desde el interior. Yo lo que les voy a dejar son este libro de Simon Sinek de Empieza por el Porqué. Sí, gran libro, échenle un ojo, por lo menos requémense el resumen en YouTube. En YouTube. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Sí. Gran libro, o sea, tienes que aprender a controlar esta interacción. Y a lo mejor que un tercer libro, a ver, danos un tercer libro, Mayel. Fíjate que a mí me parece fundamental leer algo de John Maxwell, las 20 leyes irrefutables del liderazgo. Bueno, es una persona que también hace mucha introspección y ve todo en función de la capacidad que tiene uno en influir sobre los demás. También esta parte de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El cuarto camino de Gurdjieff. Ese está bueno. También conocer un poco de enneagrama. O sea, también hay libros muy padres de introducción al enneagrama. La ventana de Johari, hacer el FODA. Digo, hay un chorro de recursos que nos pueden ser útiles. El Ikigai, no hablamos del Ikigai, pero creo que al final hay que abordarlo a lo mejor en un capítulo especial, pero encontrar el punto de equilibrio entre lo que amas, lo que el mundo necesita, lo que es necesario en este momento en el mercado, para que eres bueno, es un ejercicio fundamental para vivir en equilibrio. Entonces digo, hay un chorro por leer, hay un chorro que conversar. Fíjate que digo, antes de irnos, la importancia de la terapia o la importancia de un proceso de coaching, ¿no? También es muy importante, así como, digo, no soy el mejor ejemplo y lo voy a hacer en público, de ir al nutriólogo, porque es la mejor forma de tener un proceso de largo plazo, no solamente un proceso de esfuerzo, sino un proceso sistémico. Yo creo que la parte del coaching es fundamental. No es solamente agarrar libros, no es solamente atender a ciertos talleres y cursos donde pues tú vas a agarrar lo que te conviene, sino también meterte con un profesional, y hay muchos que desafortunadamente no están buscando este trabajo de manera honesta, pero tener un buen coach, un buen mentor, que te ayude a poder espejearte, a poder entender desde dónde parten tus procesos y sesgos cognitivos, es fundamental. Ese sería como uno de mis más grandes aportaciones, que es no lo hagas solamente por tu cuenta. Trata de trabajarlo y de meterte de manera profunda a conocer tus sombras y tus demonios. Súper valioso, digo, ya con esto cerramos ahora sí, para agradecer al público. Muchas gracias. Fíjense, se llevan herramientas para saber dónde están. Un diario, escribe. Una evaluación 360 en tu casa, en tu oficina, círculo de amigos. Un tema como el ejercicio que plantea Simon Sinek para descubrir cuáles son tus valores eje y de dónde provienen. ¿Sí? Ahí está, de dónde partiste. Te llevas libros para leer. Te llevas a Simon Sinek y Empieza por el porqué. Te llevas a Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Te llevas a El cuarto camino de Gurdjieff. Y te llevas otro hack muy importante, que es en un mundo de recursos mucho más accesibles a diferentes distancias, la importancia de tener un guía, un instrumento que te ayude a catalizar, un mentor, un coach. Y muchas veces en tu vida ya lo viste. Entonces, los dejamos con esas reflexiones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Súper fregón ejercicio. Gracias. No, gracias. Sensei, gracias, capitán. Por
por el espacio y por la iniciativa. Vamos a seguir divirtiéndonos. Esperamos que les haya gustado el programa y déjenos sus comentarios para ver todas las mejoras, además del bullying. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.